Hola una vez más. Como había anunciado el video anterior, continuamos con la vida de Josías. Vimos Josías y sus reformas, ahora veremos a continuación la ascendencia de Josías. Anunciado 300 años antes. El rey Josías forma parte de los hombres de la Biblia que Dios había anunciado mediante una palabra profética antes de su nacimiento. Ya al principio de la realeza en Israel y Judá, Dios había hablado de Josías. Jeroboam, el primer rey del reino de las 10 tribus, había abandonado a Dios y había erigido becerros de oro tanto en Betel como en Dan. Con esto quería impedir que el pueblo fuese a Jerusalén para adorar a Dios. La primera piedra de la idolatría estaba puesta. La palabra de Dios lo dice claramente. Esto fue causa de pecado. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 30. Dios no ha dejado al pueblo ni al rey sin advertencia. Un profeta vino de Judá a Betel por la palabra de Dios para hablar contra el altar. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Tenemos pues declaraciones precisas en lo que concierne al rey que iba a venir, su nombre, su ascendencia, su obra. En Josías esta profecía divina se cumplió. Podemos sacar una primera instrucción práctica para nosotros. Dios cumple sus promesas. Pasaron cerca de 300 años antes de que viniera Josías, pero vino. La palabra divina se cumplió con precisión. Hoy es exactamente igual. Dios también nos ha dado promesas y podemos descansar plenamente en ellas. Dios cumple sus promesas. Algunas de ellas incluso se cumplen hoy ante nosotros. Por ejemplo, Él ha prometido ayudarnos en nuestras dificultades o estar en medio de los suyos reunidos en su nombre, y experimentamos estas realidades. El cumplimiento de otras palabras es aún futuro para nosotros. Pensemos solamente en la promesa del regreso de nuestro Señor. ¿No es mucho más que Josías? Seguramente. ¿Dudaremos, pues, de que regrese? Indudablemente que no. La palabra de Dios produjo que habrían hombres que justamente dudarían de esta promesa y que se burlarían. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4. Por esto nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El versículo 9 de segunda capítulo 3. Dios es paciente, pero eso no cambia nada el hecho de que finalmente lo que predijo se cumplirá. Podemos estar seguros de eso. Sus padres. Cuando consideramos la historia de la reforma de Josías y recordamos que ya estaba comprometido desde su más temprana edad con las cosas de Dios, forzosamente nos preguntamos, ¿qué padres tuvo este joven? Comprobamos algo que es sorprendente. Ni su abuelo eran hombres temerosos de Dios, muy al contrario. Los dos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Manasés reinó durante 55 años. Fue terrible el juicio divino respecto a él. Excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Si bien se arrepintió en el anochecer de su vida, el tiempo de su reinado fue un capítulo muy triste de la historia de los reyes de Judá. Su hijo Amón, el padre de Josías, fue aún más lejos, y se dice de él, pero nunca se humilló delante de Jehová, antes bien aumentó el pecado. Le fueron dados solo 2 años de reinado, después fue víctima de una conspiración. Josías nació cuando Manasés era aún rey. Tenía 6 años cuando su padre subió al trono. Este reinado no debió de dejar en él una huella demasiado fuerte, pero su padre difícilmente pudo tener una buena influencia en él. ¿Cómo pues Josías pudo hacer lo que era bueno a los ojos de Dios? La respuesta nos conduce a un importante principio. Únicamente la operación de la gracia de Dios lleva a un hombre a volverse al Señor Jesús. Esto también es válido para los hijos y los jóvenes que tienen padres creyentes.
Sin la gracia de Dios, ninguno de estos hijos de creyentes podría ser llevado al Señor Jesús. La gracia salva a los hijos de padres impíos, como salva a los hijos de padres que temen a Dios. Indiscutiblemente es un gran privilegio para un niño crecer en una familia en la que se busca la voluntad de Dios, pero esto no es garantía de salvación. La gracia de Dios debe igualmente hacer su obra completa en este corazón para que se convierta al Señor Jesús. No podemos ni debemos hacer pronósticos sobre qué van a hacer los hijos mirando a los padres. Padres impíos pueden tener un hijo piadoso, véase Amón y Josías, así como padres fieles pueden tener un hijo impío, véase Ezequías y Manasés. No se puede heredar la gracia de Dios. Sin embargo, no saquemos falsas conclusiones de este principio. Nosotros, los padres, tenemos la plena responsabilidad de nuestros hijos. No podemos escondernos detrás de la gracia de Dios y utilizarla como pretexto para educar a nuestros hijos en la negligencia e indiferencia. El principio de la responsabilidad es tan válido como el de la gracia. Como padres, tenemos una responsabilidad. Si nuestros hijos no siguen al Señor Jesús, debemos preguntarnos en qué hemos fallado. Por otro lado, no tenemos ningún derecho a felicitarnos si nuestros hijos andan con el Señor. En este caso, podemos dar gracias a Dios de todo corazón y magnificar su gracia, pero guardémonos de buscar méritos en nosotros mismos. Josías creció, pues, en un entorno que no estaba caracterizado por el temor de Dios, al menos del lado de su padre. Encontramos el nombre de su madre Jedida en segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, y también el de su abuelo, Adaía. Esto no es seguramente una casualidad. Con razón podemos preguntarnos si esta madre no ejerció una influencia positiva en su hijo. En todo caso, este pensamiento nos viene a la mente. Aun cuando la responsabilidad de la educación de los hijos es confiada primeramente al padre, no subestimemos la influencia de la madre en su desarrollo. Las madres pueden ser una bendición para sus hijos, pero pueden perjudicarlos con su comportamiento. Hoy en día, los hijos pasan justamente los primeros años de su vida durante los receptivos, bajo la influencia particular de su madre. De ahí la importancia del comportamiento y ejemplo de esta última. Que el Señor nos bendiga. Continuamos en un próximo video.